Recording in progress. Buenas tardes a todos, probando audio, video y presentación. Buenas tardes, todo positivo, Inge. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces como habíamos quedado, ¿no? La clase anterior, vamos a empezar el día de hoy viendo un poco algunos conceptos de hidráulica del suelo que son importantísimos para cualquier obra hidráulica, sea una presa de tierra, de hormigón, inclusive canales de revestidos o no revestidos, y un sinfín de aplicaciones como riego y agricultura, que son de suma importancia estos conceptos que vamos a desarrollar en las próximas clases. Bueno, entonces vamos a ver esta figura acá. Y voy a describir más o menos qué es lo que está representando. Aquí tenemos un depósito de agua. Ustedes pueden ver este contorno negro. Son paredes impermeables de un depósito. El fondo es impermeable, pero tenemos en el fondo tenemos una pared filtrante de ancho A. ¿Ok? Entonces, esta pared es una muestra de suelo con fondo impermeable también, pero es una muestra de suelo que está obstruyendo el reservorio 1, que sería este, y adyacente al reservorio 1 hay un reservorio 2. El reservorio 2 está compuesto por esta pared compartida entre el reservorio 1 y el reservorio 2, un fondo impermeable de la muestra de suelo y el fondo y la pared derecha, ¿no?, del reservorio 2, que tiene, como ustedes pueden ver, una abertura. Entonces, ¿qué va a suceder? Como el agua ejerce una presión, ¿no?, sobre el fondo, va a haber una filtración a través del suelo de agua del reservorio 1 hacia el reservorio 2. Y eso va a hacer que el reservorio 2, conforme el agua va filtrando a través de ese fondo del suelo, va a ir acumulando agua hasta llegar a un punto donde el agua alcance, ¿no?, el nivel de la abertura que presenta el reservorio 2 y el agua sea expulsada. ¿Quedó entendido el esquema? Sí, Ok. Entonces vamos a estudiar qué fenómenos se vienen dando Vamos a estudiar los fenómenos que se vienen dando en este experimento. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la abertura del fondo, vamos a llamar de L a la longitud a lo largo de la cual se da la percolación de agua en la muestra de suelo. Vamos a llamar el punto B al punto final de la trayectoria de agua por el medio poroso de suelo. Y si ustedes recuerdan de las leyes de hidráulica, si nosotros tenemos una cota, ¿no?, Z1,
una cota piezométrica Z1, aguas arriba, y una cota de presión de nivel de agua Z2, aguas abajo, que es el nivel de la abertura. Entonces la cota piezométrica va a tener una caída. ¿Por qué? Porque hay pérdida de energía en el sistema en la filtración del agua a través del suelo. ¿Quedó entendido? Sí. Ok, gracias, Ronnie. Entonces, L es la distancia entre el piezómetro 1, que le voy a poner acá, y el piezómetro 3, que le voy a colocar acá. H va a ser la diferencia de cota entre Z2 y Z1. CP va a ser la cota piezométrica del punto B con relación a la abertura, ¿no?, de agua. Y DH o delta H va a ser la diferencia topográfica entre los puntos A y B. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos decir que el gradiente de presión va a estar dado en la presión. El gradiente de presión, en otras palabras, es cuánto varía la presión del agua a lo largo de mi longitud. ¿Ok? Entonces el gradiente de presión va a ser gamma W, que es la presión de agua, multiplicado por esta pendiente. Nosotros generalmente en trabajos de obras hidráulicas trabajamos con pendientes de inclinación de suelo muy baja, de tal forma que nosotros podemos decir que la tangente de tita es aproximadamente igual a tita. Y usando esa relación podemos decir que esta distancia L, ¿no?, que está en esa dirección inclinada, es igual a la distancia L en proyección horizontal. Entonces, este gradiente, esta pendiente llamada también IP, como gradiente llamado también gradiente de presión, podemos decir que es la presión de agua veces la pendiente, que va a ser H sobre E. Si nosotros empleamos el concepto que gamma W veces H es igual a la presión U o presión de poro U, ahí podemos decir que el gradiente de presión es igual a U sobre L. ¿Ok? Entonces IP es el gradiente de presión entre mis puntos A y B. Y a la relación solamente de H sobre L se le llama gradiente hidráulico. Entonces, el gradiente hidráulico sería simplemente la relación de H sobre L. ¿Entendido hasta ahí? Sí, entendido. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver ahora para qué sirven estos conceptos. Por otra parte, de acuerdo a las relaciones de la hidráulica, la velocidad con la que un fluido percola está dada por un coeficiente por permeabilidad dividido por la viscosidad del agua, cuando tratamos como fluido de agua, que es el caso prácticamente general o casi genérico en obras hidráulicas, veces IP, que es mi gradiente de presión. Entonces,
nosotros vimos que el gradiente de presión era U sobre L, donde U es gamma W veces H, ¿no? Entonces, y le habíamos dicho que IP era también gamma W veces H sobre L. Pero también dijimos que H sobre L lo llamábamos como gradiente geométrico I. Entonces, sustituyendo el gradiente de presión IP por gamma W veces I veces la permeabilidad del suelo dividido por la viscosidad del agua, obtenemos la velocidad del flujo, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, el parámetro ieta o viscosidad del agua puede variar en función de la temperatura. Entonces, para efectos prácticos, ¿no?, de problemas comunes y corrientes de obras hidráulicas, se acostumbra decir que ieta es igual a 1 para temperatura ambiente del agua de alrededor de 20 grados centígrados. Y se asume que este K mayúscula es igual a, se asume que la permeabilidad de un suelo en minúscula es igual a la permeabilidad del suelo en mayúscula, pero usando una viscosidad unitaria igual a 1. En otras palabras, cuando usamos el concepto de K minúscula, que es el que vamos a usar de aquí en adelante, nos estamos refiriendo a que la permeabilidad del suelo la estamos tomando para una viscosidad del agua unitaria a temperatura de 20 grados centígrados. ¿Quedó entendido? Sí. Muchas gracias. Entonces, en vez de trabajar con este término K mayúscula sobre ieta y sustituyendo por un K minúscula que supone la permeabilidad del suelo con agua 24 a 20 grados centígrados, podemos reducir la expresión a que la velocidad del flujo es igual a la permeabilidad del suelo. Esta es la permeabilidad del suelo con la que solemos trabajar en geotecnia, veces mi gradiente geométrico del suelo. ¿Ok? Entonces, esta es la famosa ecuación de Darcy. Bueno, vamos a suponer ahora esta imagen, esta figura, donde aquí vamos a suponer que tenemos una pared impermeable que está empotrada en el suelo, como ven ustedes aquí, hasta una profundidad T, y tenemos un nivel de agua del lado izquierdo con un nivel el H1 por encima del nivel aguas arriba del otro lado de mi pared impermeable. Al fondo, a una profundidad de 1, vamos a tener un estrato impermeable
Y es medio intuitivo que el agua en un medio poroso como es el suelo, sí o sí va a percolar siguiendo algunos caminos que las clases siguientes vamos a ver cómo se trazan esos caminos. Y dependiendo de la permeabilidad del suelo, de la profundidad, carga hidráulica de agua que yo pueda tener, va a salir o no aguas abajo percolando. ¿Ok? Entonces, de momento lo que vamos a hacer es estudiar una partícula de suelo que tiene longitudes infinitesimales sobre el eje horizontal de orden de X y sobre el eje vertical del orden de Z. ¿Ok? Entonces, magnificando, ¿no?, esa partícula de suelo, vamos a tener que el flujo está entrando en esta dirección. Entonces, este flujo, ¿no?, o este caudal de percolación que entra en la partícula, lo podemos descomponer, la cantidad de caudal la podemos descomponer en un caudal que entra en la dirección Z y un caudal que entra en la dirección X. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. Ok, gracias, Don. Un minuto. ¿Están viendo la presentación? Sí se ve. Ok, gracias. Sí se Esto, ve su presentación. perdón, Jorge, no escuché muy bien. Sí se ve la presentación. Ok, gracias. Sí se Ok, ve. muchas gracias. Bueno, entonces el caudal Z está percolando sobre un ancho de X y el caudal X está percolando sobre un ancho Z. ¿Sí? ¿Qué más estamos mostrando en esta lámina? Ustedes pueden ver que aquí, si colocamos en este punto un piezómetro, el agua va a subir hasta un determinado nivel. Y si colocamos un piezómetro en la salida, vamos a ver que el agua va a subir a un nivel inferior porque el agua al percolar en esta dirección sufre pérdida. Entonces, para este caudal Z, entre el punto de entrada del caudal y el punto de salida del caudal en la dirección Z, tenemos una diferencia de cota piezométrica y mi línea piezométrica va a ser conforme esa línea marrón segmentada que he diseñado, ¿no? Si estamos hablando en términos de caudal QX, también podemos hablar en términos de velocidad Bx. ¿Ok?
si aquí tenemos una velocidad X, aquí vamos a tener una velocidad Z. Entonces, lo mismo que hemos hecho para el caudal en X o la velocidad en X, si aquí tenemos un caudal que entra en este punto de entrada y aquí tenemos un caudal que sale en este punto para el caudal que percola en la dirección X. Entonces aquí para la entrada vamos a tener una cota piezométrica y para la salida también vamos a tener una cota piezométrica. Y la línea piezométrica sería la línea que une estos dos puntos de manera análoga como hicimos para la dirección del caudal en la dirección Z. ¿Ok? Bueno, si yo tengo una velocidad de entrada X aquí, ¿cuál va a ser mi velocidad de salida? ¿Alguien que tenga alguna respuesta? Si aquí me ingreso del caudal, si en la dirección X mi caudal entra a una velocidad X, ¿cuál va a ser la velocidad de salida de ese caudal en la dirección X? ¿Va a ser Bx? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Yo creo que sí, porque es un elemento diferencial. De cierta forma me dijo la respuesta correcta, pero no explicada de la mejor forma. Voy a intentar responderla aquí, ¿ok? La velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida más cualquier diferencia que el flujo experimente al percolar por este suelo. ¿Está entendido eso? O sea que depende del tipo de suelo. Sí, sí. ¿Y cómo lo escribimos eso en términos de ingeniería, en términos matemáticos? En otras palabras, la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida más las diferencias que hay en el sistema. Aquí, como estamos analizando las diferencias solamente en una dirección, las únicas diferencias que pueden haber, y estamos analizando solo un parámetro que es de velocidad, entonces en la salida vamos a tener la velocidad de entrada más cualquier variación de la velocidad X que pueda darse a lo largo del eje X veces la longitud de mi elemento. En este caso, ¿cuál es la longitud de mi elemento? Esta, ¿no? ¿Sí? ¿No es esa la longitud de percolación? Sí, la misma. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi longitud vale Z. ¿Quedó entendido? Sí. Aquí, perdón, les dije mal.
En realidad estamos analizando la velocidad X, ¿no? Yo les indiqué mal esta longitud. En realidad la longitud es el propio de X, por eso está de X. Aquí mi longitud es de X porque yo me crucé. Estamos analizando el flujo de este punto hasta este punto. Entonces la longitud a la cual se da la percolación es a lo largo de la longitud de X. Por eso de X. Entonces la velocidad de salida en la dirección X sería la velocidad de entrada más la variación o la tasa de variación de velocidad a lo largo del elemento veces su longitud, que es el propio de X. ¿Quedó entendido, no? Sí, está bien. Ok. Entonces el mismo análisis vamos a hacer en la otra dirección. Entonces aquí, si tenemos BZ de entrada, la salida va a ser BZ más la variación de la velocidad Z a lo largo de la dirección Z veces la longitud del elemento, que es la misma magnitud de Z. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esta pendiente? Aquí teníamos esta pendiente y aquí teníamos esta otra pendiente. Entonces aquí esta pendiente no es otra cosa que la variación de h a lo largo de x veces de x, y esta cota no va a ser que otra cosa que el dh de z veces el propio de z. En otras palabras, estamos suponiendo que aquí esta pendiente es dh de z y que aquí esta otra pendiente, perdón, y que aquí esta otra pendiente no es otra cosa que dh de x. Si multiplicamos por su longitud, entonces tenemos la diferencia de cota, ¿no? Es el mismo criterio que se usa en topografía. Es de estas relaciones que sale el valor de estas pendientes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora cómo aplicamos a este criterio la ley de Darcy. Si nosotros decimos que el gradiente en Ix es dh de x y el gradiente hidráulico, ¿no?, en z es dh de z. Sabemos de la hidráulica que el caudal es igual. ¿A qué es igual caudal, por favor? ¿Algún voluntario? Velocidad por área. Correcto. O volumen por el tiempo. Sí, muy bien, Henry. Vamos a ver, el caudal es velocidad por área. Entonces, aquí vamos a aplicar el concepto que si yo conozco esta velocidad en X y conozco esta velocidad en Z, si multiplicamos esta velocidad por la proyección del elemento, si multiplicamos por el área por donde penetra, entonces tenemos el caudal. Entonces aquí hasta aquí yo hablé de este elemento como un infinitésimo plano, pero en realidad para hablar de caudales ya
tenemos que imaginarnos que este infinitésimo tiene una dimensión cúbica. No sé si se han puesto los lentes tridimensionales y están viendo el cubo que estoy dibujando. ¿Sí? Y a esta dimensión le vamos a decir dy. Entonces el caudal que estaría entrando sobre esta área, es decir, el caudal que ingresa en la dirección X, sería la velocidad del caudal por el área de proyección sobre el cual penetra ese caudal, que es esa área que es sombreado en magenta. ¿Cuánto vale esa área? Dz por dy. ¿Quedó entendido? Sí, Sí, Y el mismo criterio adoptamos para calcular el caudal en z. Si el caudal está entrando sobre esta proyección, entonces el área pertinente es el área que estoy sombreando en color naranja. Entonces el caudal que estaría entrando en z sería la velocidad z con la que entra ese caudal multiplicado por el área naranja, que es de x por dy. ¿Ok? Entonces el total de percolación de agua a través de ese elemento cúbico estaría siendo dado por la suma de ambos caudales. ¿Quedó entendido hasta ahí? sí. Muchas gracias. Entonces el caudal de ingreso sería Bx de z de y, y el de salida sería, perdón, el de entrada sería Bx de z de y más Bz veces de z de y. Y el de salida en z sería esto multiplicado por dz de y, y el caudal de salida en la dirección x sería este término multiplicado por dx de y. ¿Entendido? Ingeniero. Ok, entonces usando ese criterio, el volumen de salida sería Bx de z de y más db de más la derivada de Bx de x dx de z de y más Bz de x de y más dBz de z veces dz de x de y. ¿Ok? Como no hay pérdida de agua en el sistema, podemos decir que el caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Ok? Entonces podemos decir que el caudal de salida menos el caudal de entrada es igual a cero. Como ustedes pueden ver, en este punto hay muchos términos comunes. Si reducimos términos, vamos a llegar a la expresión que la variación de x, de velocidad de flujo en x, con relación a x,
más la variación de velocidad en z con relación a z es igual a 0. Esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden que el día de mañana voy a parar por aquí. El día de mañana vamos a seguir en esta modalidad virtual para que contesten ustedes mismos si alguien pregunta en el grupo cómo va a ser la modalidad. Por favor, les pido que me ayuden a responder, porque si respondo a cada consulta que ya hemos quedado, digamos, y al privado que me escriben, o sea, no hay forma de atender a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, perdón, ¿alguien iba a hacer alguna consulta? No, le decía que está todo bien. Ok, gracias, Ronnie. Bueno, entonces el día de mañana vamos a estudiar más a fondo esta ecuación porque es la base para la percolación en suelo. Entonces voy a parar por aquí el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar explotando y estudiando más a fondo esta ecuación para no hacerlo demasiado pesado en estos desarrollos un tanto abstractos, al menos en esta parte de la materia. Entonces mañana continuamos con el desarrollo de esta expresión. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Recording stopped.